Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidas. Me da mucho gusto que estén por aquí. ¿Qué creen que acá en el Estado de México está lloviendo? Municipio de Tultitlán. Se siente un poco ya de frío y se antoja un paño, un cafecito, ¿no? Vamos a apurarnos, ¿sale? Para pues poder disfrutar ustedes los que van saliendo de trabajar, pues puedan descansar un ratito, ¿sale? Convivir con su familia. Y pues bueno, vámonos directo a nuestra... Ay, perdónenme, por acá tenemos mensajitos. Ana, muy buenas noches. Ale, buenas noches. Ya, muy buenas noches. Bere, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Este, espero que hayan disfrutado la semana pasada. Tuvimos vacaciones, ya no sé ni en qué mundo vivo, que apenas yo me incorporé ayer a clases de las preparatorias. Entonces, les decía hoy en la mañana, todavía mi mente sigue en el viaje que hice, ¿no? Pero bueno, no es cierto, esta es nuestra segunda semana, las vacaciones fueron hace 2 semanas. Ok, muy bien, pues vamos a arrancar nuestra sesión del día de hoy. Es un poco extensa, vamos a tratar de hacerla lo más corto posible, ¿ok? Voy a compartir mi presentación. ¿Qué es esta? ¿Sale? Módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Estamos en nuestra semana 2. Bienvenidas, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a iniciar esto con una retroalimentación muy breve sobre la semana 1, la evaluación de los proyectos integradores, foro aprendiendo, proyectos integradores semana 2, la explicación a grandes rasgos de lo que tienen que hacer y algunos temas de la unidad 2, de la independencia, perdón, a la Revolución Mexicana. Son 6 puntos los que vamos a abarcar y pues bueno, vámonos de lleno. La semana pasada veíamos un poco acerca de la cultura o de las culturas prehispánicas que habitaron en el territorio mexicano y que estas culturas, a su vez, pues forman parte de la historia de México, de la conformación incluso del Estado, que es uno de los últimos temas que vamos a ver, pero desde aquí inicia, ¿sale? Posteriormente tenemos la conquista o la llegada de los españoles, recordando un poquito que, bueno, pues primero llega Cristóbal Colón a México o a tierras mexicanas y posteriormente llega Hernán Cortés y Hernán Cortés es el que hace finalmente la conquista. ¿Cuál era la ambición de los españoles con nosotros? Pues el oro era el principal factor. Por ahí dice, ¿no? La noche triste, ¿no? Cuando matan a Moctezuma y los españoles empiezan a huir con mucho oro y bueno, eso los hacía más lentos. Espero que hayan visto el video que les compartió, que les dije la semana pasada, que está muy, muy interesante. Entonces, ahí nos explican muchas cosas sobre la forma de actuar de Hernán Cortés con cada comunidad o con cada cultura que en ese momento se encontraba. ¿Sale? Entonces, tenemos la llegada de los españoles a Tenochtitlan, hacen la conquista y pues bueno, después de un periodo, Hernán Cortés regresa a la Nueva España, donde fallece, y después mandan a otro representante donde, pues, por así llamarlo, se hace la conquista final de todo el territorio de México. ¿Ok? En la última imagen tenemos como que una pequeña línea de tiempo, la conquista de América tras la llegada de los europeos a América en 1492, perdón, se comenzó un proceso de expansión. Eh, la llegada a Tenochtitlan fue el 8 de noviembre de 1519
y Cortés llegó a la capital de los aztecas en Tenochtitlan, la Nueva España. Cortés destruyó la ciudad de Tenochtitlan y construyó sobre sus ruinas la nueva Ciudad de México. Tenemos las reformas borbónicas, que los borbones cambiaron el sistema de gobernadores, provocando grandes revueltas a la religión. Recordemos que nosotros como tal sí creíamos en dioses, y toda esta parte, pero no teníamos muy marcada que la religión católica, los cristianos, etcétera. De hecho, en el video, los que lo llegaron a apreciar, vieron que Hernán Cortés empezaba a bautizar o hizo los primeros bautizos aquí, ¿recuerdan? Entonces, eso es algo muy importante. Y por último, tenemos la independencia de México. Se hizo un movimiento que terminaría en la independencia de México y el final del virreinato de la Nueva España, ¿vale? Es el tema con el que vamos a abordar, ¿va? Entonces, ustedes realizaron dos actividades. Una fue enfocada a las culturas prehispánicas, vamos a llamarles así, Aridoamérica, Mesoamérica y Oceanioamérica. Y por otra parte, hablamos sobre la conquista de México, ¿sale? Y pues bueno, ustedes realizaron por ahí sus dos actividades. La verdad es que las desarrollaron bastante bien, ¿sale? Por ahí, salvo una que otra personita que yo creo que por tiempos no investigó más, anotó muy poquito, investigó muy poca información, pero en general todos estuvieron muy bien, ¿vale? Y eso me abre pauta para este punto, la evaluación de sus proyectos integradores. Eh, este es el tercer grupo, si no mal recuerdo, el tercero, que sobrepasan de las 55 entregas de actividades. Y la verdad es que quiero felicitar a todo el grupo que ahorita se encuentra, que pues bueno, estamos al que les gusta, por lo menos 92% de participación en el módulo. ¿Sale? Entonces a mí me da mucho gusto esa parte. He tenido módulos donde he alcanzado apenas si las 50 actividades, he llegado a tener 40, 45. Reitero, yo creo que comprendemos sus situaciones, pero pues hay que echarle ganas al final del día a todo esto. Entonces, sus actividades fueron revisadas conforme a la rúbrica de evaluación, sí, que se encuentra ahí mismo en la plataforma. Vienen las indicaciones y yo los evalué con eso. Los que fueron creativos y a lo mejor les hizo falta algo, tuvieron faltas de ortografía, pero fue una actividad muy atractiva, pues tuvieron su calificación al 100%. ¿Qué es esto de la creatividad? Pues el formato que ustedes descargan no trae una portada, por ejemplo, que le pongan una portada, que pongan muy bien su bibliografía, que a lo mejor, aunque no les pidan imágenes, ustedes ahí estén agregando imágenes o estén agregando información adicional que consideren importante, ¿ok? Entregas en tiempo y forma, recordemos que tenemos hasta el día domingo 23:59 de la noche para entregar estas actividades. El día de ayer se me solicitaron, o más bien me solicitaron extensiones de tiempo, mismas que ya fueron habilitadas, y algunos ya recibí su información y ya el día de hoy empezaré a revisarlas, ¿sale? Entonces, la extensión del tiempo, recordemos que tenemos que hacerlo el día, de preferencia los días lunes, para poder tener esta holgura de tiempo, ¿no? Que ustedes no se presionen con la entrega de la semana vigente. Por otra parte, yo les recomiendo que ya tengan la actividad lista para que puedan únicamente subirla al momento de abrir el sistema y no tengan o pierdan la oportunidad de subirla. Sale que por alguna razón ya no la cargaron, en lo que la elaboraban, se cerró la plataforma y hay que volver a pedir el permiso. Entonces, procuremos tener la actividad lista para poder subir la evidencia. ¿Okay? Déjenme tomar un poco de agüita.
Y continuamos. Tenemos nuestro foro Aprendiendo. Agradezco la participación la semana pasada de todos sus comentarios en el foro. No les retroalimento, salvo que yo vea alguna anomalía, entonces interfiero. Pero este, este foro Aprendiendo nos ayuda a lo mejor a aclarar o despejar ciertas ideas o dudas que tengamos con alguna actividad o con algún tema, ¿sale? Entonces es bien importante revisar los comentarios, retroalimentarlos y si no quieren comentar, considero que también es válido, pero dense ese tiempo de leerlo, ¿sale? Yo nada más voy a intervenir. Al inicio, vuelvo a replicar las mismas preguntas detonadoras, los invito a participar. Si veo que hay algo malo, alguna grosería, algo que no queda claro, pues yo ya hago la intervención pertinente. Recordemos que este foro también, pues no tiene una evaluación como tal. Y pues bueno, vámonos a nuestros proyectos integradores. Tengan ahí a la mano su lápiz para que vayan haciendo sus notas, ¿ok? Tenemos dos, la actividad 3, la actividad 4. Actividad 3 se llama de la independencia de la República Restaurada y la actividad integradora 4, Porfiriato y Revolución. ¿Cuál es el propósito de la actividad 3? Organizar los eventos y personajes que fueron trascendentes de la independencia a la República Restaurada para conformar la nación, que van a entregar un documento procesador de textos que deberás complementar con los elementos que se solicitan. Y el archivo se llama... ay, se me olvidó el nombre. Creo que es el M09S2 y 13, si no mal recuerdo. Y la integradora 4 es la misma nomenclatura con el nombre 4. Estos documentos los encuentran en la plataforma, ¿ok? Ahorita los vamos a ver. Actividad integradora 4, su propósito pues es describir las características del porfiriato y la revolución para conocer y reflexionar acerca de la repercusión en la construcción de la nación mexicana. Y de igual forma, pues vamos a entregar un documento procesador de texto. Muy bien, pues vamos a revisar estas actividades. Déjenme admitir a una personita que está. Es ¿vale? Esta es la actividad 3, ¿sí? De la independencia a la República Restaurada. Yo aquí, pues bueno, ya me di a la tarea de llenar mi formato. La primera actividad dice, para comenzar, describe en 2 párrafos los factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Yo ya tengo mis intervenciones nacional e internacional. Yo los clasifiqué así. Este, Ustedes bueno, el módulo pasado lo que hicieron pues fue como que unirlo a los dos. Entonces yo les sugiero que sí coloquen el encabezado de la parte nacional para poder diferenciarlos, ¿sale? Entonces vamos a ver un pequeño extracto de lo nacional. En la parte Bueno, en el primer párrafo fueron principalmente la desigualdad económica y social de sus habitantes, la vergonzosa clasificación de las castas despreciadas y explotadas, es decir, la de los indios. Entonces, esta fue una de las pautas principales para iniciar la independencia o esta guerra de independencia, ¿sale? Pues los españoles eran los que gobernaban prácticamente sobre nosotros y ellos, pues, ¿cómo decirlo?
pues ya cansados, o nosotros ya cansados, pues decidimos levantarnos en armas. Además de un factor importante, era el de los indígenas y esclavos acerca de su pobreza y esto dio pie a la construcción de su cultura. ¿Sale? Entonces, pues eran pobres y con la llegada de los españoles quedaron más pobres todavía, ¿no? Entonces también no eran tratados como seres humanos, ¿sale? Los esclavos tenían ese concepto como tal, ¿vale? Por la parte internacional, por acá tenemos varias influencias europeas, estadounidenses, que dieron pie también a la independencia. Por ejemplo, entre las causas externas de la independencia está la influencia de las ideas francesas, ya que los criollos y demás dirigentes de la guerra de independencia recibieron muchas influencias de dicha tendencia teórica, principalmente a los que se refieren los derechos fundamentales del hombre. Entonces, ahí comenzó prácticamente, sale a ver, mexicanos, ¿por qué siguen ustedes, bajo este gobierno donde no los valoran, donde sus derechos son violados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezó como que a llegarnos estos pequeños mensajes, estos pequeños focos rojos. Entonces, eso es importante. Después tenemos otro punto, por acá había visto, otro factor que influyó en el idealismo de los insurgentes fue la independencia de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos. Esto hizo que los revolucionarios pensaran como las 13 colonias habían podido emanciparse o liberarse de la potencia más poderosa del mundo. Entonces, si ellos lo hicieron, pues nosotros, ¿por qué no? ¿Sale? Entonces, en la actividad uno, ustedes tienen que buscar estos factores que influyeron el inicio de independencia, ¿ok? Digo, yo ahí tengo mis párrafos listos, ¿sale? Les digo, ya me adelanté a la tarea. En el punto número 2, aquí tengo subrayado las palabras línea de tiempo. Dice, construye una línea de tiempo. No es una línea de tiempo así como la conocemos, donde marcamos la línea, tenemos las imágenes, los años, ¿sale? Más bien es como un listado de esta información. Construye una línea del tiempo que incluya los principales hechos de la independencia de México, las intervenciones, la pérdida de territorio, la guerra de reforma y la instauración de la República restaurada. Indica cuál es el suceso, cuándo ocurrió y quiénes son sus personajes principales. Agrega el número de fila que consideres necesarias. ¿Ok? Fíjense que en el portal de gobierno me encontré un archivo muy interesante, es este, que se los voy a compartir en el foro de novedades cuando les comparta el enlace. Este documento, como ustedes pueden apreciar, ahí está, perdón, es que tengo que darle acceso a sus compañeros. Sí, este documento es de gobierno, es un documento oficial y es precisamente la cronología de independencia desde 1808 hasta 1821, ¿sale? Yo lo encontré en la página, aquí están los logotipos de gobierno, del gobierno federal. Yo se los voy a compartir. Aquí ya viene, o sea, prácticamente les estoy simplificando la actividad 2. ¿Sale? Porque si se dan cuenta, déjenlo un poquito más grande. Ahí está. Aquí viene, ¿no? El 1 de mayo,
hacia el 20 de mayo, o sea, viene aquí absolutamente todo. Vamos a ver, este es el año 1808, que son como que los antecedentes de la independencia. Vean, es muchísima información, vienen todos estos años, aquí está 1810, ¿vale? Y aquí vienen como que los sucesos. Ustedes aquí tendrían que darse a la tarea de verificar los más importantes, por lo menos por año, ir viendo qué fue lo más relevante que se está tomando en cuenta. Por ejemplo, el 15 de septiembre, el alcalde de Querétaro prende a Miguel Domínguez y doña Josefa Ortiz en San Miguel. Ignacio de Allende intercepta la orden y la aprehensión y se dirige a Dolores. En Dolores, Miguel Hidalgo se decide por el levantamiento armado. ¿Vale? Entonces ahí ya se tomó la decisión de levantarse en armas. El 16 de septiembre se realiza el levantamiento armado en Dolores, dirigido por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Abasolo. Los secundan. ¿Sale? Entonces ahí tienen los hechos o los acontecimientos, sale de lo que fue ocurriendo. Entonces, esa actividad, me regreso a ella, esta actividad van a sacarla de ahí. Yo les sugiero que por lo menos por cada año, obviamente desde 1810 que tenemos marcado aquí, este, tomen como referencia, no sé, a lo mejor soy bien exagerado, pero unos 10 sucesos por cada año. Digo, es una simple opinión, si ustedes quieren hacer menos adelante, pero que sean como que los más relevantes, los que marcan verdaderamente un momento histórico. Sabemos que tenemos el levantamiento armado a partir del 16 de septiembre, ¿no? Pero hay otros movimientos o otros momentos que sucedieron, por ejemplo, en Aculco, en Querétaro, que incluso hasta veneran todavía, ¿no? O los sucesos donde a lo mejor algunos de estos personajes, Allende, Aldama, etcétera, pues son asesinados, ¿no? Por ejemplo, esos también son momentos muy importantes, ¿ok? Entonces, no es construir la línea de tiempo, únicamente hay que llenar este recuadro, ¿sale? Con la fecha y el suceso, únicamente eso, por favor. Y la actividad número 3. Com- completa la siguiente tabla, es nuestra instrucción, ¿sale? Eh, movimiento, tenemos el movimiento de independencia, la guerra de reforma y la república restaurada. ¿Sale? Aquí tenemos tres encabezados o tres y a su vez tres preguntas que necesitamos responder. Por ejemplo, en la independencia, ¿cuál era la ideología? ¿Qué se buscaba con la independencia? Yo aquí pues a grosso modo le coloqué pues libertad social y la independencia social. Era lo que buscábamos finalmente con la independencia. ¿Qué personajes principales quienes participaron? Yo coloqué ahí algunos, me hacen falta muchísimos personajes todavía, Hidalgo, Morelos, Allende, Josefa Ortiz, Aldama, etcétera. Y el último cuadro, trascendencia. ¿Cuáles fueron sus repercusiones para conformar el Estado mexicano? ¿Sale? Entonces, ¿qué repercusiones hubo, ¿sale? Para conformar lo que ahorita es México. Yo en independencia, pues coloco que son los conflictos con los gobernadores españoles, por ejemplo. ¿Sale? En guerra de reforma, ahí sí investigué mucho sobre este tema y la ideología principal es que luchaban por sus ideales, luchaban, a ver, respétame prácticamente lo que yo pienso, lo que yo opino, etcétera.
Entonces, ellos luchaban por estos ideales, ¿ok? ¿Quiénes participaron? Aquí ya encontré un poco más: Melchor Ocampo, Santos de Gollado, Guillermo Prieto, Manuel Doblado, José María Arteaga, José González, Benito Juárez, ¿sale? Ellos luchaban por las guerras de reforma. ¿Cuáles fueron sus repercusiones? La nación estaba dividida en dos grandes grupos, que son los liberales y los conservadores. Entonces, estos dos o esta más bien esta división impedía que la conformación del Estado pues avanzara. Entonces, eso es pues importante dentro de este punto, ¿vale? Entonces, ya más o menos les estoy dando las ideas de lo que deben de ir colocando en estos campos, ¿ok? Y la última actividad, la 4. Yo ahí tengo mi mapa, todo feo. Dice, realiza un mapa mental a partir de la tabla, o sea, de la tabla anterior, ¿ok? Recuerda que un mapa mental integra imágenes y texto. Te recomendamos hacerlo en PowerPoint y después pegarlo aquí como imagen. Si no sabes cómo hacerlo, y les dan un link de visita. Quiero hacer un paréntesis antes de avanzar. Yo les estoy dando los puntos que integra el formato, ¿sale? Porque luego o el módulo pasado sucedió que me decían, profe, es que, ¿por qué me bajó calificación si yo hice todas mis actividades? A ver, te hizo falta el mapa mental. Ay, es que no me di cuenta. A ver, yo se los expliqué en clase, ¿sale? Y les dije que tenían, o más bien no les dije, les mencioné que tenían que realizar un mapa mental del cuadro anterior, de la independencia, la guerra de reforma y la república restaurada, ¿sale? Entonces, obviamente, si ustedes no me colocan aquí el mapa mental, pues son puntos menos para ustedes, ¿vale? Porque no están entregando la actividad completa. Entonces, mapa mental, y mucho ojo con esta parte también antes de seguir avanzando. Lo pongo con amarillito. El mapa mental integra imágenes y texto, o en este caso, más que texto, palabras clave, ¿ok? Este, yo por acá hice uno medio feo. La verdad es que no me dio mucho tiempo de organizarlo. La idea central va, o más bien aquí, incluso hasta yo tengo tache a mí mismo, lo reconozco. Aquí en el centro va el tema, o los temas en este caso. Y entonces ahora sí comienzan a realizar su ramificación, sus palabras muy breves y sus imágenes, ¿sale? Yo creo que mapas mentales ya han hecho muchas veces, espero no tener problema. No copien y peguen todos los textos ahí porque luego es un amontonadero de información y el mapa mental se caracteriza más por sus imágenes, ¿ok? Entonces, estas son las 4 actividades que ustedes deben integrar, así que cuiden mucho, por favor. El mapa mental pueden realizarlo en cualquier otro programa que ustedes más se acomoden, más les guste o que les sea más fácil incluso. Eso también, pues, es válido. Entonces, nada más procuren que si me van a compartir el enlace, yo pueda abrirlo, porque a veces no me dan a mí los permisos para abrir ese archivo, ¿ok? Pueden hacerlo en cualquier plataforma, me pueden compartir el enlace, eso es válido, y si no, pues ocupen PowerPoint y lo pegan como imagen aquí, ¿vale? Entonces, estas son nuestras 4 actividades que vamos a entregar en la evidencia número 3. Vamos a la actividad 4, y aquí yo ya la tengo hecha. Muy bien, vamos a empezar. Del porfiriato y revolución, ¿ok? Número 1. Contempla el cuadro siguiente
sobre las características del porfiriato. Coloca los elementos de la modernización que trajo, así como las características relacionadas con la desigualdad que se vivió en ese periodo histórico. Tenemos el recuadro, características políticas, económicas, sociales y tema principal que es el porfiriato. Y lo vamos a clasificar en elementos de la modernización y características relacionadas con la desigualdad. ¿Ok? Entonces, yo tengo dos ejemplos únicamente. La parte política, en elemento de modernización, se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz. Y yo creo que aquí todavía me hace falta más información, ¿sale? Dentro de las políticas de Porfirio Díaz, pues trajo cosas buenas para el Estado. Denme un segundo. Un segundo. Qué raro, es que escucho un ruido y pensé que tenían algún micrófono encendido, pero no. Entonces, ¿qué características relacionadas con la desigualdad? Aquí tuvimos las rebeliones más conocidas que fueron las de la Trinidad García de la Cadena y era Heraclio Bernal en 1886. Y tuvimos los cuerpos de los rurales que se encargaban de aplastar violentamente todos los rasgos de rebelión. Entonces, había rebeliones o se conformaban rebeliones en este mandato. ¿Y qué era lo que hacía el presidente? En este caso, pues decía, ¿sabes qué? Yo no quiero rebeliones aquí, vete a acabar con ellas. En la parte económica, pues tuvimos mucha inversión extranjera y en las características de desigualdad del régimen de Porfirio Díaz se amparaba bajo los lemas orden y progreso. ¿Vale? ¿Por qué yo lo coloco aquí en desigualdad? Porque al final del día no era lo mismo para todos. Los pobres campesinos seguían batallando, no había esa igualdad de inversión extranjera aquí, no todos tenían acceso a ella, se seguía discriminando, etcétera. Entonces, ustedes tienen que investigar estas características. Ahorita de todas formas vamos a hablar un poco del porfiriato. En la actividad 2 tenemos, responde en un párrafo la siguiente pregunta, profundiza en los temas y argumenta tus respuestas. 2.1. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la importancia de la promulgación de esta Constitución? Yo investigué la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, aprobada por los constituyentes en la ciudad de Querétaro entre el 1 de diciembre de 1916 y el 31 de enero de 1917, tuvo innovaciones jurídico-políticas que marcaron una ruptura radical con el modelo liberal de la Constitución de 1857. Pero es igualmente cierto que literalmente no se trató de una nueva constitución, simplemente se reformó o se reformaron algunos artículos de la constitución que ya estaba realizada o que ya se había hecho con anterioridad, ¿ok? Entonces, ustedes ahí tienen que investigar cuál es la importancia de la Revolución Mexicana, o sea, de qué forma impactó la Revolución Mexicana con la promulgación de la Constitución de 1917. Y 2.2, ¿cómo influyó la Constitución de 1917 con la consolidación del Estado mexicano? A ver, aquí tenemos una primera constitución, la de 1857. Después viene una nueva reforma
a ciertos artículos de la Constitución de 1917. ¿Ok? Ahora, ¿cómo influye esta nueva Constitución para formar el Estado mexicano? Yo aquí encontré la Constitución de 1917 que incluyó la consolidación del Estado mexicano, debido a que fue el sello para la democracia mexicana. ¿Sale? Entonces, ya nos hacíamos más democráticos, ya había más participación, a lo mejor en las elecciones, ¿sale? Después de la influencia del capitalismo y de la burguesía. Esta constitución y pretende apoyar a la clase obrera y campesina, reafirmando la convivencia social. Una de las medidas más importantes que se toman en esta constitución es la separación del Estado y la Iglesia, la consagración de derechos y las demandas de los trabajadores, la posibilidad de educación para todos y la legislación del reparto agrario. Perdón. Entonces, vean que aquí en esta constitución ya tenemos empezamos a hablar de los campesinos, empezamos a hablar de una convivencia social libre, empezamos a hablar de artículos para la educación, ¿sale? De respetar eh, los derechos humanos. Entonces, esta reforma, pues, o estas reformas a la Constitución de 1917 impactaron de cierto modo de manera positiva para consolidar el Estado mexicano. ¿Sale? Entonces, estas son las, vamos a llamarle así, dos actividades que van a desarrollar. También les voy a compartir este archivo que igual es de gobierno sobre la Revolución Mexicana. ¿Vale? Aquí también viene toda la cronología de la Revolución Mexicana para que puedan hacer bien su tarea. ¿Sale? Aquí está, aquí más bien nos habla todo lo del porfiriato. Sale inicio de la Revolución Mexicana y tenemos por ahí temas del porfiriato. Entonces, es importante que sí le den. Este está más ligero, es más corto, pero estoy seguro que les va a servir, ¿ok? También se los voy a compartir en el foro de novedades como parte de sus materiales. Muy bien, pues ya vimos a grandes rasgos lo que van a trabajar esta semana. Ustedes ya tienen los formatos y les pido de favor que pues nada más le pongan una portada, ¿ok? Pues vámonos a nuestro siguiente tema. Voy a mostrarles un video sobre la independencia de México, ¿ok? Voy a apagar momentáneamente mi cámara nada más y los dejo con este video. Es muy corto y ahorita regresamos para iniciar este tema. Hola, ¿qué tal? Va. Hoy vamos a hablar sobre la independencia de México. Bueno, para comenzar, decir que se conoce como independencia de México al proceso de liberación del Imperio Español por parte del territorio mexicano, en aquel entonces conocido como Virreinato de Nueva España. También decir que este proceso duró un total de 11 años. Comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el grito de dolores dado por el cura Miguel Hidalgo, y finalizó en 1821, luego de que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaran el Plan de Iguala y el ejército trigante llegase de manera triunfal a la Ciudad de México. Y por último, debemos decir que durante este periodo, los independentistas de México atravesaron importantes combates frente al ejército realista para poder reconocerse como una república soberana. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de México, particularmente hablar sobre sus causas, comenzando con las causas internas.
Bueno, decir que en el proceso de colonización de México fueron asesinados muchos indígenas por guerras y también murieron muchos por enfermedades que llevaron los mismos españoles. Otra de las causas se relaciona con la población indígena que quedaba, que era sumamente pobre y aún así debía pagar tributo desde el siglo XVIII, causando muchas inconformidades y muchos conflictos. Por otro lado, también se daba la disminución de riquezas de los blancos criollos que habitaban en México y que se vieron afectados totalmente por la inestabilidad que atravesaba España. Y la última causa que mencionaremos es que en la sociedad los indios y mestizos ocupaban el último lugar y eran explotados por las colonias españolas y por los mismos blancos criollos. Sigamos hablando sobre las causas de esta independencia, en este caso hablar sobre las causas externas. Bueno, entre las causas externas debemos mencionar que España está sufriendo las consecuencias con la guerra con Inglaterra. También otra causa externa tiene que ver con las reformas borbónicas, que afectaron directamente a la Nueva España. Otra de las causas fueron las 13 colonias. Los Estados Unidos habían presentado su independencia en 1776 y sirvió de impulso para México. Y también mencionar las ideas de Ilustración que viajaban por el mundo e iban en contra de todo gobierno como el que ejercía España. Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia, particularmente hablar sobre sus etapas. Bueno, decir que entre 1810 y 1821, durante el proceso de independencia de México, surgieron 4 etapas: la iniciación, organización, resistencia y consumación. Comencemos con la iniciación. Bueno, esta etapa, la cual se la considera el inicio de la independencia de México, comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el llamado Grito de Dolores y culminó en el año 1811. También decir que después del levantamiento inicial que se produjo en Guanajuato y la primera campaña que realizó Hidalgo allí, se produjo el fin de la primera etapa, la cual quedó marcada por la muerte de los primeros líderes y las diferentes derrotas. Y por último decir que esta etapa se caracterizó por la iniciación y organización de lo que luego iba a ser el proceso de independencia. Sigamos con la etapa de organización. Bueno, en lo que respecta a esta etapa de organización comprendida desde 1811 hasta 1815, comenzó luego de la muerte del padre Miguel Hidalgo y se caracterizó por establecer y asentar los objetivos del alzamiento independentista. También decir que durante las 5 campañas que dirigió José María Morelos, la insurgencia o revolución tomó una increíble fuerza en el sur, pasando por Guerrero, Oaxaca y luego por Morelos. Y por último decir que esta etapa finalizó en 1815 cuando José María Morelos fue capturado y ejecutado por las fuerzas españolas. Sigamos con la resistencia. Bueno, esta etapa de la resistencia inició tras la muerte de José María Morelos y finalizó en 1821. Esta etapa estaba marcada por 2 hechos fundamentales. El primero fue el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de perdón. Y el segundo hecho fue que mientras que algunos rebeldes aceptaron el perdón de la corona, otros grupos siguieron radicalizando sus demandas. Sigamos con la etapa del término o consumación. Bueno, la consumación o término ocurrió en 1821, cuando tras 10 años de lucha se firmaron los Tratados de Córdoba. En estos, Juan O'Donoghue aceptó la independencia de México y reconoció al país como una nación soberana e independiente. Y por último decir que además en 1821 también se firmó el Plan de Iguala, documento que declaró a Nueva España, la actual México, como Estado independiente. Y para finalizar hablaremos sobre las consecuencias que trajo esta independencia de México. Bueno, decir que las riquezas internas de la nación se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad mexicana nativa independiente. Nos referimos a los criollos y mestizos adinerados. Otra consecuencia mencionada
es que se llevaron a cabo pugnas por el control de la riqueza del Estado de México entre quienes tenían el poder y la economía y los nuevos representantes del Estado de México. Otra consecuencia fue el debilitamiento de la capacidad de la producción gremial y de la agroganadería y comercio, y también se dio una apropiación en las tierras por mexicanos nativos. Y por último decir que se dio una crisis económica ya que muchas personas salieron del campo a participar en las guerras, lo que llevó a poca mano de obra en el campo, que era la principal riqueza de México. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Ok, entonces ya tenemos ahí un video introductorio sobre la independencia de México, ¿vale? Ya les compartí ese video ahí en el chat, por si gustan verlo después o guardar el enlace, puedan ocuparlo, ¿ok? Vamos a nuestra presentación, que por acá tengo preparado algo, ¿vale? Aquí está. Bueno, vamos a hablar rápido de este tema. Sabemos que es muy largo hablar de la independencia y de la Revolución Mexicana, entonces para no estarlos pues aturdiendo de tanta información, vamos a verlo muy general, ¿ok? La independencia de México pues fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía, mm, ¿cómo llamarle? No más viable, que es el levantamiento de armas o utilizar las armas, ¿sale? Para poner fin a lo que era el gobierno de la Nueva España o de los españoles. Esta guerra de independencia se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada al ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Oh, no quiere avanzar ahora. Eh, Dentro de los objetivos principales de la independencia, pues era liberar nuestro territorio del yugo español y que con cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto de virreinato, que era el objetivo principal de los mexicanos en ese entonces. Lo que les platicaba en alguna de las tareas que van a entregar, este, la ideología principal de la independencia de México, pues era olvidarnos por completo de que éramos gobernados por otra sociedad, vamos a llamarle así, o por el virreinato, o por la Nueva España, lo que ustedes quieran llamar. Tenemos varias etapas. La etapa 1 abarca desde el Grito de Dolores hasta la batalla del Puente de Calderón, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo peleaba con la pasión y el arrojo que, y arrojó qué estrategia. En este momento, cuando el cura Dolores llegó a su cita en la historia en el puente de sus fuerzas que calculan un alrededor de 100,000. Por aquí me faltó información, se me hace que la imagen la está tapando. Bueno, en esta primera etapa tenemos el levantamiento de Miguel Hidalgo con el Grito de Dolores, ¿sale? Entonces, aquí teníamos nosotros, se escucha muy chistoso, ¿no? Muchedumbre, pero teníamos a muchos aliados, ¿sale? Que, pues peleaban contra los españoles en este primer, enfrentamiento. Se va desplegando. Chale, Guanajuato tiene muchísima historia sobre este levantamiento de independencia. Y fíjense que hoy que estuve viendo un, un reportaje de un youtuber de Aculco, yo desconocía por completo que Aculco también fue un pueblo, o es un pueblo, que también por ahí pasaron
eh, ¿cómo llamarlo? El movimiento de independencia, ¿no? Y Aculco es un pueblito que también tiene historia dentro del movimiento de independencia. En la etapa 2 tenemos que es de abril de 1811 al 22 de diciembre de 1815 y esta va a ser liderada por López Rayón y José María Morelos y Pavón, obteniendo importantes victorias por el sur de México, tomando ciudades de Cuautla, Oaxaca y Michoacán. Entonces vean cómo ya vamos ganando más territorio. Por acá Morelos llegó, si no me equivoco, hasta el Estado de México, pasó obviamente por Querétaro, esa parte de Aculco, sale hasta llegar acá. El 14 de noviembre de 1813 se instala en un Congreso Nacional Constituyente donde Morelos declara la independencia de América Española mediante el documento llamado Sentimientos de la Nación. ¿Okay? Entonces, este documento pues va formando parte de ¿cómo llamarle? Como que de este portafolio de evidencias para tener la independencia, ¿no? Que finalmente era por lo que estaban peleando en ese momento. Iturbide entra en escena al lado de los intereses de la corona española y en conjunto con el ejército realista comenzó a derrotar a los insurgentes. Y nuevamente aparece que la independencia de México no hubiera un final benigno. Después tenemos la captura y el fusilamiento de Morelos el 22 de diciembre, perdón, de 1815, y aquí se cierra el capítulo de la historia de México, ¿sale? De hecho, si no me equivoco, lo fusilan acá por Ecatepec, Estado de México, que está la famosa casa de Morelos por ahí. La etapa 3 está entre 1816 y 1819 y comienza con la desorganización obtenida a través de las derrotas que los realistas propinaron al ejército insurgente. Esto hace que la lucha se enfrasque en una guerra de guerrillas, ¿sale? Entonces, no nos vamos a ver derrotados, vamos a juntar más personitas y vamos a seguir haciendo frente a los españoles. La renuncia a la lucha independentista de muchos caudillos que veían perdida la revolución y los indultos otorgados por la corona hicieron que casi muriera el movimiento. Pero Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier serían figuras representativas de la resistencia que aún quedaba. Entonces, aparecen estos dos nuevos personajes y dicen, a ver, no, ya empezaron estos movimientos años atrás, pero no nos vamos a ver derrotados, sino todo lo contrario, deberíamos de hacer frente, deberíamos hacer honor y honra a esos movimientos que finalmente pues ya se realizaron y no tenemos por qué dejarlos o echarlos en saco roto. En la etapa 4 tenemos la consumación de la independencia de México. El ejército trigarante entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y se logra firmar el acta de independencia del Imperio Mexicano al día siguiente. Consumándose con este hecho la independencia de México. Entonces, la independencia de México termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años prácticamente después. Y si se dan cuenta, por ahí vamos, ¿no? Inicia esto el 16 de septiembre y termina un 27 de septiembre. El contingente compuesto por los soldados del general Iturbide y de los insurgentes que aún quedaban avanzó por la actual calle de Madero del centro histórico de la Ciudad de México, hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México. Entonces, los que tienen la oportunidad de estar o vivir en el estado, bueno, cercanos a Ciudad de México, está esta famosa calle, la calle de Madero. Bien, esto es parte de su tarea, ¿eh? Causas internas. Tenemos la desigualdad económica y social de sus habitantes.
la vergonzosa clasificación de las castas despreciadas y explotadas, y tenemos el despotismo y desprecio con el que los europeos veían a los criollos. Entonces, pues no nos querían, pero aquí andaban finalmente. Vamos a apurarnos. Causas externas, influencia de las ideas francesas, la crítica a la monarquía y su apoyo al sistema republicano de gobierno, y tenemos la independencia de las 13 colonias, y estas fueron algunas causas externas que están propiciando el inicio de independencia. Como consecuencias, tenemos consecuencias positivas y vamos a ver algunos puntos. Se implementaron sus propias leyes, derechos e igualdades. Y eso es algo bien importante porque ya no eran impuestos por el virreinato. Pudo empezar a formar parte de su economía completamente independiente, aunque con el tiempo esto se volvería de cierta manera una amenaza y no una nueva clase de desigualdad. Y erradicamos finalmente la esclavitud con la que nos tenían sometidos. Dentro de las consecuencias negativas tenemos la organización en la cual se encontraron al momento de declararse una vez por todas independientes. El despojamiento de territorios mexicanos en 1845 por Estados Unidos, que es una parte del norte. Si han visto el mapa, todavía, por ejemplo, Texas, si no me equivoco, Los Ángeles, países, los estados pegados a México, son los que Estados Unidos nos quitó, ¿sale? Se quedaron cumbres españolas, las cuales provocaron grandes conflictos. Y pues bueno, estos son algunos personajes de independencia. Les voy a compartir de una vez este enlace para que lo chequen, ¿va? Y puedan sacar su tarea. Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, perdón, Juan Aldama, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y Guadalupe Victoria. Y pues bueno, le vamos a dejar hasta esos personajes porque acá ya vienen datos curiosos de la independencia de México y ustedes, pues bueno, ya cuando tengan un tiempo, analicen esta información, ¿vale? Entonces, a grosso modo, esto es la independencia de México, así se suscitó, fueron algunos acontecimientos importantes que pues estuvieron presentando, ¿vale? Pues vamos a ver el tema rápidamente del porfiriato y les presento otro video, es muy corto también, ¿ok? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el porfiriato. ¿Y qué es el porfiriato? Bueno, debemos decir que se conoce como el porfiriato o porfirismo a un periodo en la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. También decir que dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, fecha en la que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y en el que abandonó el poder huyendo hacia Francia. Pero hay más para hablar y decir respecto a este momento histórico o etapa de México. Porque tenemos que decir que el porfiriato fue una etapa particularmente difícil en la vida política mexicana, dado que el único jefe político gobernó con puño de hierro la nación. También decir que incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante 4 años por otro militar, el general Manuel González, fue Porfirio Díaz quien tiró de los hilos del poder, retomando abiertamente el mandato enseguida.
Sigamos hablando un poco más sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre sus características. Entre las características tenemos que mencionar la creación de la universidad y el pago de la deuda externa, pero también decir que los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y explotados, entre ellos los mayas en Yucatán, como así también los obreros eran explotados por parte de los capitalistas, recibiendo sueldos bajos que no cubrían sus necesidades básicas para vivir. Además, estuvo marcado por el egoísmo y el autoritarismo con el que Porfirio Díaz realizó sus labores de gobierno, y también mencionar la desigualdad extremadamente marcada entre las clases acomodadas y las clases vulnerables. Otra característica de esta etapa es que se crearon caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron al país, pero el objetivo principal de estas construcciones era convertir a México en un importante exportador de materias primas, y a pesar del avance económico, la calidad de vida de la clase trabajadora nunca mejoró. Y por último, decir que no existía la libertad de prensa y los opositores eran duramente perseguidos y reprimidos. Continuemos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre sus etapas. Comenzando con la primera etapa. Bueno, para comenzar tenemos que decir que esta primera etapa va desde su primera elección hasta la década de los 80. Se trató de una fase en la que Díaz intentó estabilizar el país y consolidar su gobierno. Formó un equipo de confianza a su alrededor y puso el supuesto orden y el progreso como objetivo nacional. También decir que ese objetivo no estuvo exento de polémica, ya que el porfiriato no dudó en recurrir a la violencia y a la represión contra todos sus opositores, incluida la mismísima prensa. Sigamos hablando sobre la segunda etapa de este porfiriato. Bueno, para comenzar, decir que esta etapa alcanzó hasta los primeros años del siglo XX. La economía fue la principal base de gobierno, fomentó la modernización de la minería, de la agricultura y del comercio. También debemos decir que empezaron a llegar inversiones millonarias desde el exterior, aunque fuera a costa de que, por ejemplo, las compañías mineras fueran propiedades estadounidenses. La construcción del ferrocarril y de muchas líneas telefónicas y telegráficas cambiaron las comunicaciones a nivel nacional. También decir que, por otra parte, durante este periodo se acrecentó el autoritarismo de Díaz. Opositores, prensa y líderes obreros fueron arrestados. Los episodios más extremos de represión se dieron contra los yanquis y contra los huelguistas de Cananea y Río Blanco. Continuemos con la tercera etapa de este porfiriato. Bueno, decir que ya, aunque cada vez quedaba menos oposición política y prensa libre, el descontento social no paraba de crecer. Además, el crecimiento económico dejó de crecer, lo que afectó a muchas capas de la sociedad. Sigamos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre su crisis. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el porfiriato empezó a dar señales de debilidad a inicios del siglo XX. Factores como la agitación social y el poco crecimiento económico aumentaron el descontento. Por consiguiente, o mejor por tal motivo, Porfirio Díaz aparentemente dio señales de aceptar elecciones democráticas. Esta declaración animó a los opositores. El más destacado fue Francisco Madero, el cual estaba a cargo del movimiento antiporfiriato. Además, posteriormente tenemos que decir que al darse cuenta de que Francisco Madero llegaría a ser un difícil rival, el gobierno comenzó a arrestar a sus seguidores e incluso al propio candidato. Dada esta situación, Porfirio Díaz vuelve a ganar las elecciones. Y por último decir que tras escaparse de la cárcel, Madero lanza el Plan de San Luis. En su discurso desconoce a Porfirio Díaz como presidente y estimula a los mexicanos a alzarse contra él. El 20 de noviembre fue la fecha que se eligió para iniciar la revuelta. Sigamos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre su final.
Bueno, decir que las fuerzas de seguridad del gobierno reaccionan al plan de Madero, arrestando o asesinando a algunos de sus líderes, como Aquiles Cerdán. Sin embargo, el levantamiento fue casi general, logrando grandes avances en pocos meses. Posteriormente, tenemos que decir que en abril de 1911, casi todos los estados tenían grupos revolucionarios activos. La batalla de Ciudad Juárez, con victoria de los opositores, hace que Díaz comience a plantearse su renuncia. De hecho, a finales de mayo renunció su gobierno. Y por último, tenemos que decir que por fin, el 25 de mayo, con más de 1000 personas manifestándose, la Cámara de Representantes aprobó la renuncia del presidente, que acabó exiliándose. El porfiriato había terminado y comenzaba la Revolución Mexicana. Bueno, por hoy, como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Muy bien, hasta ahí ese videito. Déjenme apagarlo completamente porque luego se reproducen. Muy bien, entonces vámonos con el porfiriato. Y fíjense que el porfiriato fue una de las épocas grises en la historia mexicana. Entonces, tan, tan. Ok, el porfiriato, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un militar y estadista mexicano y fue presidente de México en 1845. Él comienza con sus estudios en el seminario y posteriormente trabajó como profesor en el instituto, como armero y como carpintero. Durante la misma época fue discípulo del liberal Benito Juárez, futuro presidente, quien impartía Derecho Civil en el Instituto de Ciencias. En 1858 luchó contra los conservadores en la Guerra de Reforma y tras ascender a general en 1861 luchó contra la intervención francesa. Entonces, por ahí Porfirio Díaz tenía ya um, sus guerrillas, sus experiencias en este sentido, y por ahí yo creo que fue el error que él cometió. Bueno, lo siento yo, no soy historiador como tal, ¿verdad? Pero como que él dijo, aquí se hace lo que yo digo prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que influyó mucho eso. Fue jefe de la brigada de Aculcingo en abril de 1862 y participó en la batalla del 5 de mayo al lado de Ignacio Zaragoza y en 1863 tomó parte de la defensa de Puebla. Y por ahí tenemos descanso el 5 de mayo, ¿recuerdan? Que es precisamente por la batalla de Puebla. En 1876 consiguió expulsar a Lerdo y accedió a la presidencia en 1880. La Cámara más bien lo declaró presidente constitucional. Entonces, en 1880 ya teníamos a Porfirio Díaz como presidente. En 1890 publicó una nueva reforma al anterior artículo para hacer posible la reelección indefinida, todo lo cual permitió permanecer en el poder hasta 1910. Entonces vean cuánto tiempo duró gobernando o duró en el poder Porfirio Díaz, ¿sale? Entonces ahorita yo creo que la no reelección debe ser algo que no debe estar vigente y no debería de permanecer, ¿ok? Antes de perfeccionar este sistema, ordenó la eliminación de todos los adversarios políticos posibles y la prensa fue sometida o perseguida cuando intentaban meterse independiente. Entonces, él no permitía, ¿verdad?, que
nadie se metiera con él. Les digo, estas ideas militares que traía en la cabeza, pues lo hicieron muy así, muy autocrático, y se hace lo que yo digo, y no quiero que nadie se meta en la forma en cómo yo estoy gobernando, ¿sale? Por ahí va este estilo de gobierno. Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones sobre asuntos de política y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. Poca política y mucha administración era el lema que él tenía en ese tiempo. Durante el largo tiempo en que gobernó Díaz, se realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron 20,000 kilómetros de vías férreas, ¿sale? Y unas de esas vías férreas las tengo aquí afuera prácticamente. Yo vivo muy cerquita de las vías del tren. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Creman, el cual afirmó que México ya estaba preparado para tener elecciones libres. Entonces, él decía que ya estábamos nosotros en momento de poder elegir gobernantes, ¿sale? Pero pues él era el postulado ahí. Entonces, ay, aquí ya acabé. Me hizo falta una diapositiva aquí, me la robaron. Qué barbaridad. Bueno, entonces, a grandes rasgos, Porfirio Díaz fue un gobernante muy autocrático. Eh, lo destituyen, obviamente, ingresando o dando inicio a la Revolución Mexicana, ¿sale? Y pues bueno, es destituido porque no les gustaba esta forma de gobierno tan rígida o tan autocrática, por así llamarla. Entonces, pues se decide, ¿sí? Que ya no sea él el gobernante y que se asigne a otro nuevo, que es precisamente la pauta del camino de la Revolución Mexicana. Por adelantarnos el objetivo. El 20 de noviembre se había efectuado las 13 sublevaciones en varios estadios. 10 días después había llegado a cerca de 47 estados. Entonces, el 20 de noviembre ya es cuando nosotros iniciamos con esta revolución para ya no tener ese tipo de gobierno tan autocrático. Ay, me pasé. Madero exigía la renuncia de Díaz, por lo que el 21 de mayo de 1911 se entablaron las negociaciones entre los revolucionarios y los porfiristas para firmar el pacto de paz. Recuerden que el gobierno de Porfirio Díaz lo que buscaba era erradicar todas las rebeliones de alguna u otra forma, pero tenían que erradicarlo. ¿Sale? Entonces, tenemos ya nuestro primer personaje, que es Madero, ¿sale? Para este movimiento revolucionario. Entonces, a ver, vamos a negociar, ¿sale? Y tenemos los tratados de Ciudad Juárez. Se establecía la renuncia de Díaz y se designaba como presidente interino a Francisco León de la Barra, quien habría de convocar a elecciones. Durante el gobierno de León Barra, él intentó de ataque, el intento de ataque de los zapatistas no funcionó y estos proclaman al Ejército Liberador del Sur. Entonces, aquí les decía, Porfirio Díaz ya no era bien visto por el estilo de gobierno que llevaba. Entonces, ya nuevamente, como en la independencia de México, ¿verdad? Ya cansados de un mal gobierno, de no haber mejoras para las sociedades, para la familia, para el campo, etcétera, pues ¿sabes qué? No vamos a reconocer a Porfirio Díaz. Fíjense que aquí se lleva mucho eso, no reconocían los mandatos ciertos líderes de los presidentes. Entonces, por ahí lo vamos a ver. Madero formó el Partido Constitucional Progresista, el PCP,
y es electo como candidato. Gana las elecciones por inmensa mayoría, que es el 99%, y ocupa el cargo el 6 de noviembre de 1911. Entonces ya tenemos aquí a Francisco I. Madero. En medio de una agitación política y social, asume el poder. Recuerden que llamaron a elecciones, quitan a Porfirio Díaz, llega Barrán, él convoca a elecciones porque queda como presidente interino y es Francisco I. Madero el que llega al poder. Por la agitación política, todos los trabajadores industriales crean la Casa del Obrero Mundial, la COM, en 1912. En respuesta, Madero forma la Gran Liga Obrera Mexicana, ¿sale? Porque aquí los obreros son una pieza bien importante en la Revolución Mexicana porque eran, y yo creo que a la fecha sigue, ¿no? De sueldos pésimos, de sueldos muy bajos y había mucha explotación de mano de obra. En marzo de 1912, Orozco se levantó en armas desconociendo el gobierno de Madero mediante el plan de ataque conocido como Pacto de la Empacadora. En este documento reconoce el plan de Ayala, propone suprimir la vicepresidencia de la República y postula un programa agrario y laboral en que promete independizar y respetar tierras de latifundistas, pagándoles las que sean expropiadas por no cultivarse. Entonces, acá ya tenemos a, si no mal recuerdo, es Manuel Mejía Orozco, ¿sale? Este personaje, perdón, Pascual Orozco es este personaje, ¿sale? Este, y ya no reconoce el gobierno de Madero, está a lo mejor percibiendo ciertas situaciones que dicen, a ver, es que no estamos avanzando, ¿no? A lo mejor vamos en retroceso y eso no es válido. Entonces, hacemos un plan de ataque llamado como el Pacto de la Empacadora, y entonces ahora sí comenzamos a reunir a todo el movimiento obrero. El embajador de Estados Unidos, Henry Lang, interesado en el derrocamiento de Madero, intervino en la vida política de México. La decena trágica, el general Manuel Mondragón y Gabriel Ruiz, así como Rodolfo Reyes, toman Palacio Nacional y liberan al general Reyes y Félix Díaz. Díaz le encarga a Huerta que sofoque la rebelión, sin embargo, el 18 de febrero le tiende una trampa a Madero y a Aureliano Blanquet y apresa al presidente Madero y Pino Suárez. Entonces aquí prácticamente hacen una emboscada y ya tienen como preso o como reo al presidente. Wilson reunió a toda la embajada, los miembros del cuerpo diplomático y los generales Huerta y Félix con el fin de conducir a estos a un acuerdo, el pacto de la embajada. Huerta habría de seguir presidente provisional y dejar paso libre a Díaz. Sin embargo, este no lo permitió. El gobierno de Huerta se constituyó en una dictadura que anuló la libertad y la democracia en el pueblo mexicano que se esperaba con el triunfo de Madero, pero pues no sucedió nunca eso, ¿verdad? Ahora tenemos este personaje súper importante. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza, gobernador coahuilense, formula su plan revolucionario en contra del gobierno de Huerta, que es el famoso Plan de Guadalupe. Y aquí desconoce a los tres poderes de la federación y a los gobernadores que no los rechacen. Nombra a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Entonces aquí ya vienen nuevas reformas a la Constitución con el Plan de Guadalupe. Se celebra la Convención de Aguascalientes en la que con representación de jefes de las fuerzas revolucionarias se elige a Eulalio Gutiérrez
como presidente interino. Entonces, quitan a Madero y dejan ahora a Eulalio. Carranza negó la legitimidad y soberanía de la Convención de Aguascalientes y salió rumbo a Veracruz, donde tras el retiro de las tropas estadounidenses estableció su gobierno. Zapatistas y villistas entraron en la Ciudad de México, provocando gran inquietud entre sus pobladores y celebraron el Pacto de Xochimilco, que constituía básicamente una alianza militar contra Carranza. Entonces aquí ya tenemos a Carranza ya listo con sus armas. Zapata y los villistas pues empezaron también con este pacto de unirse para poder derrotar a Venustiano Carranza. El triunfo de los carrancistas contra Villa y Zapata fue definitivo y se debió en gran parte al genio militar que tenían de parte de Obregón. Las batallas decisivas se libraron contra los villistas en Celaya, el pueblo que Pablo González lograba derrotar a los zapatistas que rodeaban el Valle de México. Entonces, por eso les digo, toda esta parte de Guanajuato, Querétaro, Celaya, Culco, tienen mucha historia en cuanto a la independencia y revolución mexicana, porque hubo enfrentamientos importantes, ¿sí? Que se presentaban ahí. El aspecto más trascendental del periodo fue el proyecto que presentó Carranza para reformar la Constitución de 1857, por lo que era necesario convocar a un Congreso extraordinario. Entonces, lo que Carranza buscaba principalmente era reformar nuevamente normas o reglas, o más bien artículos de la Constitución, para poder formar ya un Estado más soberano. Tenemos el plan de Agua Prieta, aquí está imagen, que fue lanzado por Álvaro Obregón, donde se desconocen a Carranza como presidente. Entonces, Carranza no toma el poder, no lo deja más bien tomar el poder con el plan de Agua Prieta. Y pues hasta ahí llegamos con ese tema de la Revolución Mexicana. La siguiente semana vamos a continuar con este tema porque ya viene la conformación del Estado como tal tras finalizar la Revolución Mexicana. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, algún comentario o algo que quieran expresar a través del chat o activar rápidamente sus micrófonos. No hay ningún inconveniente, ¿sale? Entonces, déjenme dejar de presentar. Hasta ahí. Ok, Rafael no tiene dudas. Angelis tampoco tiene dudas. Ok, perfecto. ¿Alguien más con sus actividades que van a entregar? Ok, Rafael, sé que apenas se va incorporando, ya leí su mensajito. No se preocupe, lo importante es que logre ponerse al corriente en el menor tiempo posible. Jan comenta que si hay algunas fechas que deben tomar en cuenta para la actividad 3. No, ustedes elíjanlas, Jan, ustedes dense a la tarea y la oportunidad de leer y si consideran un acontecimiento importante, colocarlo. No hay, son muchas fechas, son muchos acontecimientos, entonces consideren los más elementales. Ok, veo que no hay dudas. Muy bien, pues si ya no hay más dudas, chicos, vayan a descansar, perdón. Vayan a descansar, vayan a cenar, vayan a disfrutar a su familia, por favor, y disfruten de cada momento, ¿sale? Por nada, Jan. Tengan una excelente noche. Les mando un abrazo friecito porque llovió hace ratito y pues bueno, ya se siente el frío, ¿sale? Ana dice que van a la sesión de la tutora. Ok, cuídense mucho, no los distraigo más. Les mando un abrazote y nos vemos la próxima semana.